Soy Leslie Amanda González Nava, alumna de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, y el día de hoy voy a presentar en este video el tema de fonema, fono, alófono, rasgos pertinentes de Jacobson y morfofonemas. Como primer punto tomaremos qué es la fonética y la fonología, ya que son distintas disciplinas pero son complementarias. La fonética estudia desde distintos puntos de vista los sonidos del habla en general, los fonos, de cualquier lengua en su carácter físico. La fonología estudia las producciones fónicas o fonemas en su carácter de elementos de un sistema pertenecientes a una lengua determinada. En lingüística, y más específicamente en fonología, se conoce como un fonema a la unidad mínima del sonido de una lengua, o sea, a una abstracción teórica que se corresponde con cada uno de los sonidos articulados a la hora de hablar un idioma. Características de un fonema. Son imágenes acústicas mentales, es decir, son huellas o representaciones abstractas de los sonidos que se articulan al hablar. No son, por ende, los sonidos reales mismos, los fonos. Los fonemas son finitos e invariables en la lengua, constituyen un orden cerrado al que es difícil sumar o restar sonidos. A diferencia de los fonos, que son muchísimos y pueden variar inmensamente de un hablante a otro. Los fonemas se oponen e incluyen entre sí. A la hora de representarse por escrito, se suelen escribir entre barras. Los fonemas corresponden al nivel fonológico del análisis de la lengua. Los fonos son sonidos pequeños pero perceptibles de los fonemas. Como por ejemplo, se pueden distinguir 7 maneras de articulaciones de los fonos de las consonantes que surgen de la forma de cerrar o obstruir la cavidad supraglótica. Como por ejemplo, la oclusiva, una obstrucción u oclusión total de la cavidad oral para que no salga el aire. Por ejemplo, el fono de la P, de la B, de la T, de la D, de la K y de la G. Existe también la africada. Es una obstrucción total de la cavidad oral, seguida de una obstrucción casi total de la típica de una fricativa. Por ejemplo, la T. Existe la fricativa, que es una obstrucción casi total de la cavidad oral que crea un flujo turbulento. La F, la S y la X. La nasal, una obstrucción total de la cavidad oral con salida de aire en la nariz, como la M, la N. La lateral es una obstrucción de la cavidad oral poniendo la lengua por un lado de ella, la L. Vibrante, una obstrucción de la cavidad oral con un golpe ligero una o más veces, la R. Semiconsonante, una obstrucción mínima de la cavidad oral, tan poca que se asemeja a una vocal. La W es un ejemplo. Los alófonos son las diversas realizaciones, pronunciaciones o variantes que puede tener un mismo fonema. Los alófonos suelen estar condicionados según el contexto en el que aparecen, aunque también pueden depender de la variante del hablante y otros factores. Los alófonos en distribución complementaria pueden predecirse por el contexto y son mutuamente excluyentes. El concepto del alófono, por otra parte, hace referencia a las distintas variantes que pueden existir en un cierto fonema, de acuerdo a la ubicación del fonema en cuestión de la sílaba o la palabra, o según las características que presentan los fonemas contiguos. Frohman Jacobson creó la primera definición del fonema. Publicó 374 libros y artículos y 101 otros textos. Era miembro del Moscow Linguist Syndrome y el movimiento llamado formalismo ruso. Escribió sobre la antropología, la patología del lenguaje, la estilística, el folclore y la teoría del lenguaje.
Para Jacobson, un fonema era el conjunto de las cualidades fónicas simultáneas que son utilizadas en una lengua dada para distinguir palabras del sentido diferente. Jacobson realizó una lista de rasgos pertinentes: vocal y no vocal, consonante y no consonante, denso y difuso, grave y agudo, nasal y oral, continuo e interrumpido, sonoro y sordo. Esto ha sido todo por el video. Muchísimas gracias y espero les agrade.